Amados hermanos, nos congregamos en la presencia de Dios, dispuestos a unirnos en comunión y a cargar los papeles del Señor. Con regocijo y reverencia, participemos de nuestra celebración, todos de pie. Para celebrar justamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a responder porque hemos pecado contra ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Respondemos y danos salvación. Muéstranos, Señor, misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Cantamos, Señor, de piedad.
descanso de Juana Victoria Moreno. Dolores Martínez Rojas, 12 años de fallecimiento. Gilberto Chávez, Juan Padilla de Serra, Sara Gómez, Benito Olmos, José Miguel Sánchez, Artemio Montiel, Marilena Montiel, José Luis Salvo, José Isabel Salvo, Saúl Álvarez Parra, 6 meses de fallecimiento. Por ello, para que el Señor les siga gozando de su presencia. Encomendamos también nuestra oración en acción de gracias de Citlali Ortega, por un año más de vida. Está entre nosotros, gracias. Acá. Acá. Hoy. Por estas intenciones te encomendamos la celebración de hoy, en su hospital que la tenga vaya en la lectura. La primera lectura nos hace reflexionar sobre el sufrimiento. ¿Por qué nos pasan ciertas cosas que somos buenos? O nos enseña que pase lo que pase, la fe en Dios siempre firme. Escuchemos. Del libro de Job. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero, como el esclavo lucía en vano por los hombres, y el jornalero se queda aguardando su salario. Así le han tocado fuertes meses de infortunio, y se le han asignado noches de dolor. Al aplacarme pienso, ¿cuándo será verdad? La noche se hace larga y mi descanso es largo, hasta que amanece. Y días corren más prisa que una lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la noche. Palabra de Dios. Del número 146. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabanza. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiene su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. El apóstol aceptó la vocación de predicar el Evangelio a todas las personas, mas no por sus intereses, sino los de Cristo.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no soy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también en sus bienes. Palabra de Dios. De pie. San Marcos, Cristo y nuestras divinidades, y cargó con nuestros dolores. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En este momento se le quitó la fiebre y se puso a servir. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando estaba todavía muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Con el asiento. Dice el Evangelio: Simón y sus compañeros
quieren sanar. Hace el día viernes celebrábamos el Día de la Candelaria y bueno, pues también traemos los niños, pero el viernes el Evangelio nos hablaba del profeta Simeón. Ya puedo morir en paz. Muy contrario a lo que busca el enfermo, porque el enfermo muy pocas veces busca morir ya, hay enfermitos desesperados, ya mejor me muero, dice la primera lectura que estamos escuchando del libro de Job, en su angustia, decía la muerte, decía Job, las noches son largas, me canso de dar cuenta, hasta cuándo pasa hasta que amanece, y pienso, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que ya no voy a morir? A veces se debe decir que algunos ya me quiero morir. Pero también hay otros enfermitos que me quiero curar, me quiero seguir viviendo. El profeta Simeón, al tomar a Jesús en sus brazos, su oración es: yo puedo morir en paz. ¿Por qué puedo morir en paz? Porque nosotros hemos visto al Salvador. Jesús salva. ¿De qué nos salva? De la misma muerte. Jesús libera. ¿De qué nos libera? De todo mal. Por eso el Evangelio nos dirá que al atardecer, cuando el sol se ponía, se llevaron a todos los enfermos, pero no solamente a los enfermos, sino a los poseídos del demonio. Y vuelve a reiterar una vez más en esta misma frase: curó a muchos enfermos de diferentes males y expulsó a muchos de los demonios que le poseían. Y expulsó a muchos demonios. No solamente Jesús sana el cuerpo, sino también Jesús sana el alma. Pero él no dejó que los demonios hablaran, porque sabía quién era él. Recordemos hace 8 días, cuando Jesús comienza la predicación, entonces Jesús comienza a predicar en la sinagoga, en un templo, en donde van a escuchar la palabra de Dios, en donde van a hacer oración, pues ahí también se manifiesta el demonio. ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret, ya sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios, desde el Evangelio de hace 8 días. Y entonces el demonio habla, grita, pero también rechaza. ¿Qué quieres con nosotros? Lamentablemente a veces nuestros enfermitos también se desesperan, también gritan. Mi mamá ya no regaña, no grita, no se quiere tomar la medicina, no quiere comer, que ya para qué la quiero, que ya no quiere ir al doctor, que ya no quiere comer, que no quiere levantarse, que no quiere bañarse, y ya quiere el rechazo. Dice, pero Jesús no dejó que los demonios hablaran. ¿Por qué? Porque el demonio tiende a rechazar, tiende también a vociferar, tiende también. Mira, hace 8 días era muy bonita la reflexión que hacía San Jerónimo, les explicaba lo que decía San Jerónimo.
indudablemente representa a la iglesia. Nosotros somos iglesia congregada, somos pueblo santo, que buscamos y nos acercamos a Jesús por medio de qué? Ya te lo dije, por medio de los sacramentos. Es ahí donde tenemos que ir. El otro día escuchaba ahorita la risa, me decía la persona, que tiene mucha risa para que tenga el demonio, mejor mándala a confesar. Mándala a confesar, mejor. El sacramento de la confesión, donde vamos a buscar el sacramento del alma del cuerpo, indudablemente la Eucaristía. Esa Eucaristía transforma. La Eucaristía, el acercarnos a la Eucaristía de una manera personal, no de una manera comunitaria, porque pedimos por ahí, pero de una manera personal. Yo a veces desconozco a la gente, pues son muy diferentes de ver. Me encuentro con Jesús y te reconocía. ¿Por qué? Porque te preparaste, porque te arreglaste, hasta te bañaste. Y ustedes, cuando los niños es una cosa muy elegante. Los niños vienen muy, los niños vienen muy elegantes, muy bien pintados. Las mamás chipotes, chips, que casi termina la mamá, el marido, hombre, con un buen formador, así que nos transforma la Eucaristía. Y bien, si cada noche viniera por las manos, a veces de verdad se paran los pueblos. Les digo de que para un bien elegante, son permisos, son doctrinas, pasos largas, los caballeros muy grandes, van de puerta en puerta, de puerta en puerta, van al encuentro de la gente. Nosotros venimos al encuentro de Dios, venimos de levantar, transformar, porque Jesús ama, Jesús salva, Jesús transforma. La suegra de Pedro, finalmente estaba con fiebre, fue Jesús, se levantó de la mano. ¿Y qué hizo la suegra de Pedro? Le puso a servir. Este es el llamado que tenemos en la iglesia, a servir. Todas aquellas personas que estamos sanos, estamos llamados a servir. Si estamos enfermos y el Señor nos sana, estamos llamados a servir. Y vamos a la vocación, como iglesia que sirve, como pueblo que se congrega y caminaba en torno a Jesús. La Eucaristía, en algunos momentos, es muy preciosa, porque cuando viene el momento de la comunión, empiezan a fluir entre las marcas y las encías. Personalmente a mí, yo digo, quisiera que mucha gente está comulgando. Qué bueno que comulgan. ¿Quién sabe dónde se confesarán? Porque los niños confesiones están dando como 5 días. Déjenme confesar que tal vez no. Por cierto, aprovecho en decirles que hay que confesarse por lo menos una vez. Mande, por lo menos una vez al año, no en la vida. Hay muchos que no se confiesan, por lo menos una vez al año. De una manera regular, deben estar 3 o 4 minutos, cada 3 o 4 minutos, y vengan a misa y comulguen. Es lo que nos hace acercarnos a Jesús, mi Salvador. Es lo que nos lleva a la fe, a reconocerlo, a caminarme junto a Él, a buscarlo, pero también llamados a servir. Vamos a ponernos de pie para que hagamos nuestra profesión de fe. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que tiene que existir. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido
Padre nuestro, fundado, resucitó a la tercera día con la Escritura, y nos dio el cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Después vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por su promesa. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en el bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sofía Dominical, número 9. Oremos al Padre con el misericordia y bondad para que reciba con agrado las súplicas de su Iglesia, que le presentamos con fe y las atienda favorablemente. A cada petición respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes, para que prediquen el Evangelio con generosidad a fin de ganar el reino de los cielos prometido por el mismo Jesús. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes en la tierra, para que rijan a los pueblos con sabiduría y justicia, atendiendo siempre a sus necesidades y creando entre ellos un ambiente de paz y fraternidad. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los aquí reunidos, para que el Señor nos tome de la mano y nos levante en nuestra caridad, pues solo así podremos perseverar en su servicio. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que padecen hambre y pobreza extrema, para que el Señor les conceda el pan de cada día y el pan espiritual que necesitan, para depositar toda su confianza solo en Dios. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Padre Santo, la súplica que ponemos a tus pies, concédenos la asistencia del Espíritu Santo, para que imitemos a Jesús en sus trayectos por el camino del amor y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento quienes traigan, necesitan en este domingo de caridad, en este domingo de mesa, presencia de Cristo es posible. Vamos a cantar.
Concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos Levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. Es verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obras tu poder admirable, no solo al haber socorrido nuestra divina naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también al haber previsto el remedio de nuestra propia naturaleza mortal. Por eso ahora nosotros, unidos a los coros angélicos, cantamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, juez de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques tu don en tu efusión de tu Espíritu, para que sea cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Acaba de entregar el cáliz, dando gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y luego les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos fuerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia.
Te pedimos únicamente por nuestros familiares difuntos, porque nos brindamos la Eucaristía de tus hijos, Dolores Martín, Gilberto Chávez, Juan Padilla, Sara Gómez, Benito Olmos, Enrique Sánchez, Artemio Montiel, Marilena Montiel, José Luis Sarco, José Isabel Sarco, Saúl Álvarez Parra, y de todos los que han muerto en misericordia y se nos han contemplado a través de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros. Encomendamos a Citlali Portera Bastarda por un año más de vida. Y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en la mitad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiando nuestras vidas en las manos de nuestro Padre Dios, digamos con humildad y confianza: Padre nuestro, que estás en el cielo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz y la unidad de nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y convencidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y concédele la paz. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, démonos un signo de paz, que tengan a la responsabilidad de la paz. El Espíritu, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a participar de este banquete divino. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, con una palabra de alabanza para sanarme. Donde se ubiquen los ministros, acérquense a comulgar, los demás pueden tomar asiento, vamos a cantar.
descansen en paz. Oremos. Señor Dios, quisiste hacernos participar del mismo pan y el mismo cáliz. Concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría de la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen así en un momento de escuchar a nuestros parroquianos. Buenas noches a todos, hermanos. Venimos del grupo de renovación carismática católica del Espíritu Santo. Recibamos un cordial afecto, un cordial saludo y una cordial invitación para poder participar a este retiro especial 17 y 18 de febrero, así como Jesús llamó a sus discípulos y los envió a un monte también. También te invita aquí en este momento a retirarte un poquito de tu vida cotidiana, para poder nuestra vida a los pies del Maestro. Entonces, pues los invitamos y pues aquí nosotros estaremos ya fuera del templo. Entonces, esperamos que se unan a este retiro en Angular. Muchas gracias por la noche. Buenas noches a todos. Les extiendo la invitación para que todos aquellos que quieran formar parte del grupo de los vivientes, les recordamos que nuestra primera reunión va a ser este 9 de febrero a las 6 de la tarde. Cabe aclarar que no hay ningún papel asignado, entonces tienen que estar en un papel con todo lo que ya no. Entonces esperamos que tengan más de febrero. Hola, buenas noches. Nosotros pertenecemos al grupo de encuentros comunitarios de la parroquia y el día de hoy queremos invitar a todas las parejas con problemas o sin problemas, casados o no casados, al próximo retiro que será el 10 y 11 de febrero. Es una serie de actividades que nos hacen reflexionar como parejas para poder vivir mejor de nuestra vida matrimonial. Si alguien gusta algún informe, vamos a estar en la puerta principal, en la puerta principal del seminario y del otro lado de la puerta. Gracias y que pasen una bonita noche. Hola hermanos, muy buenas tardes. Nosotros somos ministros de la palabra y venimos a hacerles una cordial y muy atenta invitación a formar parte de este hermoso ministerio. Nos estamos haciendo nosotros los días jueves a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Durante la Semana Santa, específicamente el día Sábado Santo, se leen 7 lecturas que corresponden al Antiguo Testamento, que es escuchar toda la historia de la salvación. Y dentro de estas 7 lecturas también vienen los salmos por cada lectura. Ya después iniciará la gloria, desde la epístola de San Pablo, que habla de la resurrección, también junto con los salmodias. Son bastantes lectores, deben de ser 14 lectores para esta celebración, y por ello los invitamos que les gustaría leer y sobre todo participar en una de estas lecturas durante la Semana Santa, acercarse al grupo de lectores para que puedan disponerse dice el Evangelio de hoy, que la suegra de Pedro se levantó y se puso a servir. No parece que ya mismo aquí cuando me asombraba que ella tenía que encontrar, que me dio
cómo nos acompaña. Por ello, los poquitos hombres, adultos, niños, finalmente cuando crucificaron a Jesús, apenas iban a uno, cuando pasa la también nos creemos, verdaderamente en el vamos a estar para la religión, pero nosotros yo creo que es una cultura de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, fatales espectáculos que le reitero una vez más, creo que nosotros también podemos representar para sensibilizar. No se trata de hacer un pequeño show en las calles, se trata de sensibilizar. Yo me acuerdo cuando era niño, veía el jacuzzi, también en mi colonia, en ese tiempo representado. Era todo implicaba ver a la gente, los cristos, los soldados, y me asustaban, veía como que se lo llevaban, y luego como que era por allá y me estremecía. Claro, era actual, pero pues finalmente yo creo que esto nos ayuda a tener algo pedagógico, que nos ayuda a tener todavía una enseñanza más profunda de lo que podemos ver en este momento. Ojalá que puedan hacerse partícipes del Jesús. No es necesario que digan alguna palabra, solamente acompañen a presencia de los sagrados. ¿Cómo lo puedo decir? Pues como gente de terreno, por eso a todos los trabajadores de la cultura, en vez de cómo se llama el sudario, la manera. Las mujeres lo usan a la manera de reposo, pero el sudario es algo más significativo porque pues lo marrón de la cabeza, el cuerpo, y el tiempo de sudario para sudar y mantenerse hidratado. El sudario es muy importante para la cultura del pueblo israelí, para que tengamos dentro del tiempo cuál es el significado del sudario, lo podemos hacer y llevar como asociarnos del momento de la pasión de Cristo. El día jueves las sesiones a las 5 de la tarde, todos los días, domingos a las 11 de la mañana y un curso bíblico. También el día de mañana tenemos reuniones con Papa. Ya están las inscripciones para niños mayores de 10 años a través del catecismo, de la primera comunión, también confirmación mayores de 14 años. Allá en el estado de salud, que todavía no lo conocerá, y ya estamos a 15 de la mañana. Estamos dando frente de una cama individual, con todo la mano con todos los planos, estamos jugando. Porque puede ser sincera también. No son camas frente de los sinceros. Ahí la gente está la luz, ya todo el que se trata de ver, que se entiende. La próxima también quienes tienen hijos en la parroquia se hacen pago de mantenimiento. Todos los primeros domingos de mes, este domingo de caridad, les buscamos a nuestra reflexión, nos ponemos en un eje. Hoy en la mañana llegaron los niños que traen una bolsita. Espérame que voy para ahí. Ahorita.
más que se fíjese. Vaya, que se traya.